Amigos, bienvenidos una vez más a nuestra serie, a nuestro seminario de vida familiar titulado Diseñados para Amar. Hemos estado aquí todos en estas oportunidades disfrutando de consejos útiles que han sido de gran bendición. Estoy seguro que ustedes están esperando ansiosos que comience el programa de esta noche. Vamos a agradecerles también a quienes se han unido con nosotros aquí en Forest Grove, Oregon, en el noroeste de los Estados Unidos. Es un área preciosa, muy lindo lugar. Estamos con un tiempo bellísimo en estos días. Es muy bueno saber que también tenemos caras sonrientes que están dispuestos a participar con nosotros como dueños de casa. Y esta noche los dueños de casa van a tener una participación muy especial porque hemos seleccionado preguntas que ellos han traído y vamos a dedicar este tiempo de preguntas en un momento más a contestar las preguntas de los dueños de casa. Estamos seguros son preguntas muy, muy interesantes. Muchas gracias una vez más por unirse a nosotros. El título de la presentación de esta noche se titula La sexualidad. Es un tema delicado, tema que debe ser tratado con el debido profesionalismo, y tenemos a las personas que son expertas en lo que es el tema de la sexualidad, el doctor Miguel Ángel Núñez y su esposa Mary, que oportunamente los vamos a presentar a ustedes. Hemos tenido la gran alegría de recibir mensajes de muchos de ustedes de diferentes partes del mundo hispano. Tenemos personas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, de Nicaragua. Hemos también recibido mensajes de personas de Canadá y de otros lugares, y gracias por unirse a esta transmisión, que es, por supuesto, en este momento en vivo. Tengo también la alegría de decir que en un país muy lejano de donde vienen nuestros presentadores y donde yo también, gracias a Dios, tuve el privilegio de nacer en Chile, tenemos personas que nos han llamado y se han contactado con nosotros, y quisiera saludar especialmente a una familia muy querida, la familia Vázquez Nubia, una gran amiga de la infancia, y sus padres, el pastor Arnoldo Vázquez, están siguiendo, aunque muy lejos en el tiempo, porque estamos a 5 horas de diferencia con Chile, pero han hecho un sacrificio tratando de ver esta programación. Muchas gracias a todos, y más adelante también queremos mostrarles una oferta gratuita que tenemos, y de eso hablaremos también en un momento más. Y como lo estamos haciendo en todas estas ocasiones, queremos dedicar un tiempo a la oración. Y quisiera invitar a alguien que ha participado en este programa y que ustedes conocen. Es alguien que no solamente canta muy lindo, sino que también tiene un testimonio tremendo. Me refiero a Lisbeth. Gracias, Lisbeth, por estar aquí. ¿Cómo has sentido, cómo ha sido tu experiencia al estar con nosotros en este seminario? Ha sido muy linda. He aprendido mucho sobre las relaciones interpersonales, que creo que son muy importantes para conllevar una mejor vida cristiana. Muy lindo. Muy bien. Yo estoy seguro, Lisbeth, que también tu música es un aliento y una bendición para quienes están participando de este programa. Estoy seguro que el canto también llega de una manera muy especial, así que te agradezco mucho esa contribución tan grande y tan especial que tú haces a los programas de 3ABN Latino, y para que todos también reciban a través de la música un mensaje maravilloso de la palabra de Dios. En esta oportunidad quisiéramos invitar a nuestros amigos que se encuentran aquí en este precioso lugar, y también a ustedes que están en sus hogares a que se unan a nosotros en oración, y vamos a pedirles que los que están aquí se pongan de pie, y vamos a dejarles estos momentos para que Lisbeth nos guíe en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos infinitamente gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de compartir tu mensaje a través de 3ABN, y gracias, Señor, por tus bendiciones, y gracias por la bendición que nos has dado al tener al pastor Núñez con nosotros, y te pedimos que en este momento nos ayudes a abrir nuestros corazones para poder aprender más de lo que Él nos trae hoy. Quédate con nosotros y por favor perdona nuestros pecados. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén.
Muchas gracias, Lisbeth. Muchas gracias. Muy bien. Amigos, vamos ahora a presentarles a nuestros invitados, el doctor Miguel Ángel Núñez y su esposa Mary, que están con nosotros. Muchas gracias otra vez por estar aquí y dedicar este tiempo a contestar preguntas. Gracias a ustedes por invitarnos y por la forma como nos han atendido. Muchas gracias. ¿Qué te han parecido, qué les han parecido las preguntas que han llegado hasta ahora? Bueno, nos han llegado muchas preguntas. Yo estaba contando en la mañana y tenemos más o menos unas 90 preguntas y es difícil seleccionarlas. Por eso mismo me he puesto a contestar preguntas a través del blog, que vamos a darlo en algún momento del programa. Hay preguntas muy interesantes, muy reales. Hay preguntas que algunos no han entendido algunos conceptos y me alegro que se atrevan a preguntar para pedir aclaraciones. Muy variadas las preguntas. Muy variadas. Un poco de la variedad tiene que ver con los diferentes países que nos han enviado. Eso habla un poco de la pluralidad de inquietudes, pero todos van más o menos en torno a lo mismo. Yo siempre hemos dicho con Mary que no importa el país ni la lengua, los problemas son similares. Cambian los colores, cambian los idiomas, pero los problemas más o menos son parecidos. La problemática humana generalmente es la misma en todo. Incluso trasciende no solamente la cultura hispana, sino en otras culturas. Los problemas generalmente son los mismos. Son los mismos. Vamos a las preguntas. Mi pregunta es la siguiente. Me divorcié hace unos años. Mi esposa me abandonó y conocí a una joven 15 años menor que yo. Pero ella es divorciada y con familia. Llevo una relación de noviazgo. El problema es que mis hijos no la soportan. Bueno, yo diría en primer lugar que cuando se inicia una relación después de un divorcio, lo menos que debe interesarle en este instante son los hijos. ¿Qué es lo que piensan los hijos? Lo que debe interesarle es las consecuencias por las cuales ustedes llegaron al divorcio. O sea, no las consecuencias, las causas por las cuales llegaron al divorcio. Porque los estudios de divorcio demuestran que la mayoría de las personas que se divorcia y vuelve a casarse es un alto candidato para divorciarse. Para un nuevo divorcio. Para un nuevo divorcio. Entonces, lo primero que hay que establecer acá, más que lo que piensan los hijos, es establecer primero las causales que los llevaron al rompimiento de sus relaciones matrimoniales anteriores para no cometer un error. Ahora, yo veo ahí un problema que no tiene nada que ver con los hijos, que es la diferencia de edad. Es decir, 15 años de diferencia de edad me parece que es peligroso. Siempre hay excepciones. Yo no los conozco a las personas que están formulando la pregunta, pero me parece que es muy riesgoso. Es decir, ya tienen un riesgo, el riesgo de haber tenido divorcios los ambos, y ahora está el riesgo de la diferencia de edad, lo que hace más complejo la situación. Correcto. Ahora, en la situación de hijos, a los hijos hay que, en el caso de divorcios y nuevos matrimonios, hay que involucrarlos siempre y cuando sean menores. Pero si son adultos y jóvenes adultos, no tienen por qué involucrarse en una situación que tienen que resolver la pareja, absolutamente. El resto no tiene que meterse, no les corresponde, es una decisión de ellos. A veces los hijos se sienten con ciertos derechos sobre los padres que se han divorciado y se vuelven a casar o se van a volver a casar, y me parece que no es correcto. Pero si son niños pequeños, sí, hay que involucrarlos en conversar, en dialogar, en integrarlos. En descubrir qué es lo que le está ocurriendo, cuáles son las diferencias, cuáles son las problemáticas que se están creando, indagar, conversar, persuadir, pero hay que involucrarse, tampoco hay que tomarlos como algo indiferente, no me importa lo que va a pensar el hijo, pero hay que indagar. Claro, pero sí, yo estoy de acuerdo con Mary, solamente que me parece que en el caso de adultos no corresponde. No corresponde. O sea, en el caso de jóvenes adultos o de adultos no corresponde que ellos tengan que opinar. Pero en el caso de niños sí, porque hay una relación de dependencia. En ese caso, el padre o la madre que tiene hijos debe involucrarlo y tienen que participar. Además, yo le digo a gente que se está involucrando sentimentalmente, emocionalmente con gente que ya tiene hijos, yo les digo, bueno, no solamente aquí se enamoran de la persona, también se enamoran del paquete que viene acompañando. Correcto. Ahora, yo me voy a tomar la libertad de ahondar un poquito en esta pregunta, porque hay una corriente, y especialmente en ciertos consejeros familiares,
que definitivamente, y esto lo hago porque hay un programa radial que es muy popular aquí en esta área, en los Estados Unidos, en que la persona que conduce ese programa aconseja que quien haya, esté soltero y tenga niños pequeños, que no entre en ninguna relación de ningún tipo hasta que sus niños hayan crecido, tengan una mayoría de edad. ¿Cuál es ese...? A mí me parece que eso, me parece que, en primer lugar, me parece que es un absoluto que me parece que es muy complicado, es muy radical. Ajá. Yo creo que siempre es posible iniciar relaciones sanas, siempre es posible ayudar y colaborar. Ahora, no va a ser fácil establecer una relación donde hay hijos pequeños y donde hay una madre o un padre ausente, porque los niños seguirán teniendo su padre o madre ausente. Nunca va a ser fácil, pero conocemos muchas parejas que han logrado crear una dinámica que les ha permitido salir adelante y construir buenas relaciones. De hecho, he leído algunas experiencias de gente, y de hecho me los han hablado. Tenemos un caso de un alumno que tiene más aprecio por su madre sustituta que por la madre biológica, porque la mujer con la cual se casó el padre, que se convirtió en su madre, cumplió un muy buen rol. Así que me parece que es exagerado decir, no, lo que sí hay que tomar muchos resguardos, hay que pedir ayuda, hay que pedir orientación, hay que actuar con mucho cuidado para la sensibilidad del niño, pero ponerse en la situación de decir no, definitivamente me parece radical. Perfecto. Y desde el principio en la respuesta a esta pregunta ustedes han mantenido el hecho de que hay que analizar las razones por las cuales llegamos al divorcio, luego pues en eso involucrar a los niños pequeños. Correcto. Porque van a crecer. Y van a verse influenciados. Obviamente. Vamos a la siguiente pregunta. El tema que nos convoca en esta oportunidad es la sexualidad, y esta pregunta tiene que ver con eso. ¿A qué edad del niño o niña se puede ser claro o explícito en la forma o manera de cómo se desarrolla una relación sexual de una pareja? Por ejemplo, cuando el niño pregunta, ¿cómo llegué yo al estómago de mamá? Bueno, que yo sepa, ningún niño llega al estómago de mamá, a menos que tenga una fisiología medio rara. Así que hay que ser claro. Una de las, claro, sí, bueno, yo siempre. Una de las cosas que nosotros enseñamos es que con los niños siempre hay que ser claro. Pero hay que ser claro con la pregunta que hace el niño. Entonces, lo que los adultos no entienden y se complican es que si el niño te está preguntando una cosa específica, contéstale lo específico, no le des una clase de sexualidad. O sea, si el niño pregunta, es un niño de 2 años, 3 años, ¿cómo llegó mi hermanito a la panza de la mamá? Y tu papá ayudó. Y se acabó. O de una forma muy especial. O de una forma muy especial. No le den más datos y el niño se queda tranquilo. Ahora, me gustaría hacer un alcance. Ahí hay una pregunta bien específica sobre la venida de los hijos, pero la educación sexual, para ampliar un poquito más esta respuesta, se da desde que un niño nace, por decirlo así. Desde un comienzo nosotros debemos enseñarle, tener una educación sexual hacia ellos para que puedan tomar la sexualidad de una forma natural, llana, transparente y limpia. Ahora, el punto aquí clave son las preguntas que los niños van haciendo. Los padres no deben asustarse con las preguntas, porque si un padre o una madre se asusta con la pregunta de un niño, lo que hace es condicionar al niño a que no le pregunte más. O que está preguntando algo fuera de lugar. O que está preguntando algo feo. Y además no hay ninguna pregunta que sea fuera de lugar. Claro. Muy bien. Yo creo que hemos ahondado lo suficiente, pero las preguntas son tan importantes, tienen realmente un fondo y podemos dedicar mucho tiempo, y claro, lógicamente. Pero tenemos otra pregunta. Tengo un esposo poco expresivo en sus afectos. Le gusta que yo sea cariñosa, pero a él le parece de poca importancia dar flores, halagar, etc. Y yo soy infeliz con esta forma de ser de él. No, o sea, el hombre exige, pero no da. Solo que yo ahí tiene que ser medio cuidadoso. Hay algunas mujeres que están embebidas o, digamos, mareadas con ideas románticas transmitidas por las telecebollas o por esas otras tonterías culturales, y creen que
el amor solamente se expresa a través de flores o de halagos. Entonces yo le preguntaría a esta señora, le haría otra pregunta. ¿Este hombre es responsable en su forma de ser como esposo? ¿La trata bien? Sí. ¿Trata bien a los hijos? ¿Es cuidadoso con ella? Es proveedor. Es proveedor. Entonces, a veces con ese romanticismo mal enfocado, creemos que hay una sola forma de expresión. Sí. Entonces, es probable que ella se esté perdiendo las expresiones reales de su esposo porque está teniendo expectativas en un área que el esposo no va a tener. Entonces, lo primero que debería analizar es qué es lo que hace su esposo. Porque si su esposo es responsable, si su esposo la trata bien, si su esposo es una persona amable, si su esposo no es violento, eso también es expresión, eso también es hablar. Entonces, las personas aprenden. Hay algunos que han aprendido a expresar y otras personas que no. Hay algunos que son ocurrentes, que tienen unas ideas extraordinarias y otros que no se les ocurre nunca. No se nos ocurre. Ajá, no, y no significa en absoluto que la persona esté siendo no expresivo. Correcto. Entonces ella debería en primer lugar apreciar lo que su esposo es, no lo que ella está esperando por ese embobamiento romántico que transmiten las telenovelas y el mundo contemporáneo. Ahora, tú dijiste una palabra que me parece clave, esperar. Claro. Que muchas veces nosotros esperamos que el otro reaccione o que haga algo, ¿verdad? Claro. Y de pronto tal vez nosotros debiéramos ser los que iniciamos o, ¿no es cierto? Propiciamos el... Claro, pero en este caso, en vez de ser infeliz, ella debería preocuparse un poco por saber qué está haciendo el esposo. Y en otros casos hay que enseñar, hay que decir, porque de pronto a las personas no se les ocurre. No podemos decir, yo soy así, no voy a cambiar, Claro. o así me criaron. No, está la posibilidad de cambiar, de aprender a expresar. Ahora yo tengo una pregunta, ¿qué son las telecebollas? Las telecebollas son las telenovelas mexicanas, venezolanas, chilenas, peruanas, que lo único que hacen es tergiversar el verdadero sentido del amor. Pero- Le llamo telecebolla porque lo único que hacen es llorar. Con y la llorar. cebolla uno llora. Todo dramático y todo es grito, llanto, tragedia, angustia. Telecebolla. Aclarada mi duda, de ahora en adelante ya sabemos lo que es una telecebolla. Este Bueno. concepto acuñado en el Sí, sí. programa Diseñados para Amar. Muy bien, tenemos más preguntas, por supuesto, y aquí hay una, dice, pastor, ¿cuál es la importancia o el modelo de mamá y papá para el hijo o la hija? ¿Puede afectarles en sus decisiones personales o confundirles? Me imagino que lo que está preguntando si el buen modelo o el mal modelo puede confundir a un hijo. No, está bien. Los niños no aprenden solo por palabras y dicho en un buen sentido, los niños aprenden menos por las palabras que por el ejemplo que los padres muestran. Es decir, lo que causa mayor impacto en la vida de las personas es las acciones, lo que ven. De hecho, el niño hay una serie de palabras que no entiende. Ajá. Pero sí los niños alcanzan a percibir gestos, actitudes, formas de ser, etc. Yo le doy estos ejemplos. Quiero que mi hijo sea honrado. Quiero que mi hijo no diga mentiras. Pero vienen a golpear la puerta y le digo al niño, dile al vecino que no estoy. Y después estoy pidiéndole a ese mismo niño que sea honrado Honesto, y que no diga mentiras. Es una contradicción. O quiero enseñarle que se comporte bien con su hermanito, que sea amable, que no grite, y se gritan los cónyuges. Entonces, ¿cuán importante es? No hay congruencia, No hay congruencia. Ahora, ¿qué es lo que confunde a un niño? Lo que más confunde a un niño es el mensaje confuso que los padres dan. Ahora, puede ser que la madre sea una persona honrada y el padre sea un mentiroso. Eso confunde muchísimo a un niño. Puede ser que el padre tenga actitudes de nobleza y la madre sea una gritona, chillona, etc. Esas cosas terminan por confundir y terminan por hacer muy difícil el desarrollo de un niño. Ahora, nosotros hemos dicho acá que no existe determinismo. El hecho de que tengamos malos modelos no significa que nosotros somos candidatos a repetirlo. Lo que sí implica es que hay más probabilidades que repitamos el mal modelo, a menos que haya habido ayuda o haya habido un modelo alternativo, ya sea un profesor, un familiar, etcétera, que me muestra una contraparte y me dice, sí, mis padres no están actuando bien, pero por lo menos tengo modelos que me muestran la diferencia, algo distinto. De hecho,
todos nosotros somos herederos, ninguno de nosotros nació colgado en un árbol, nacimos de familia, así que nuestras familias han dejado improntas, sellos en nuestra vida, algunos que ni siquiera tenemos plena conciencia de lo que son. Qué interesante. El modelo siempre deja una marca, Claro, una huella. aunque no queramos. Correcto. Y nosotros en nuestro diario vivir. Y es bueno aclarar una cosa también, no solamente los padres, y esto es bueno para una familia en una iglesia. Lo que hagamos los adultos, no importa que no seamos los padres de los niños, pero lo que los niños ven de nuestras actitudes como adultos en una familia de iglesia, por ejemplo, puede llegar a afectar. Es decir, el niño es como una esponja, todo lo que observa, todo lo que ve, lo absorbe. Quisiera llegar un poquito más lejos en eso, por la trascendencia que tiene. Cuando uno de los cónyuges, uno de los padres no es cristiano y el otro sí, los hijos más confundidos quedan. A veces terminan con no creyendo en nada porque ven la incongruencia entre sus padres. Así que también es un punto bueno de destacar. Importante destacar. La última pregunta para esta noche. Soy una mujer sola y mi pregunta ¿es correcto que una hija estando casada le pida dinero para pagar sus gastos y no pide cantidades pequeñas? Soy blanda y cedo y mando cuando puedo. También cuando me pide dinero me pide que no le diga nada a su esposo. A ver, dijimos el otro día en el tema de bendita suegra, que de hecho hemos recibido varias preguntas en email sobre ese tema, que una de las características de un buen enlace del crecimiento de una buena pareja es que la pareja corte con su familia de origen. El cortar con la familia de origen no significa romper vínculos, pero significa no depender económicamente ni emocionalmente. Y en ese caso, esta hija no está aprendiendo a vivir con sus propios recursos. Teniendo esposo. Claro, puede ser que el esposo sea una persona irresponsable y a lo mejor necesite recursos adicionales. En algunos casos uno puede ayudar como padre en casos excepcionales, pero si esto se convierte en una situación de norma o de un constante pedir, eso no es correcto, porque finalmente va a hacer a esa hija dependiente económicamente de la madre y eso no es correcto, porque no la va a ayudar a crecer. Es el mismo fenómeno que decíamos que los hijos que se van a vivir con los padres. Ella no está viviendo con los padres, pero al final está dependiendo económicamente de la madre y es la misma figura. Y en un marco de engaño, de oscuridad. Y claro, que lo que hace más complejo el asunto. Correcto. Además, ella dice, yo soy blanda. La única que puede solucionar este problema es ella misma. Así que tiene que dejar de ser blanda en ese sentido y ponerse seria y decir, hija, no corresponde. Y hace la salvedad que la hija le pide no poco dinero. Sí, claro. Entonces es una cuestión que ella tiene que resolver, no hay aquí alguna receta mágica. Ella tiene que tomar cartas en el asunto. Y puede ser que le vaya a hacer un daño a su hija a la larga muy complejo, porque su hija no está aprendiendo a vivir con sus propios recursos ni a generar sus propios recursos. Y el error se puede perpetuar en los hijos de los hijos. Obviamente. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo creo que hemos tenido muy buenas preguntas que en su mayoría son preguntas que han venido de ustedes, de los que nos están acompañando. Y elegimos algunas nomás por el tiempo. Y elegimos algunas nomás porque no tenemos todo el tiempo, pero vamos a seguir eligiendo más y sigan mandándonos preguntas. También le decimos lo mismo a quienes nos ven en la televisión a través de la señal de 3ABN Latino y gracias en el internet en 3abnlatino.org. Quisiera decirles que tenemos una oferta gratis y esa oferta gratis es un pequeño libro que graciosamente el doctor Núñez ha escrito y lo pueden estar viendo ya en pantalla, es Hacia una vida plena. Hacia una vida plena, se llama el pequeño libro que ustedes pueden pedir gratuitamente comunicándose con nosotros a través de correo electrónico que a continuación también vamos a poner en la pantalla y es latino@3abn.org. Beth Melgar, y esta noche ella va a cantar un precioso himno titulado En Jesús hay poder.
hay poder. Gracias Lisbeth por esa ofrenda musical. Muchas gracias. Y ahora pues estamos listos para comenzar este seminario Diseñados para Amar. Le dejamos el tiempo al doctor Miguel Ángel Núñez y a su esposa Mary. Muchas gracias, un gusto de saludarles. Me alegro que estén llegando temprano, que usen reloj internacional para estar presentes acá. A veces los latinos tenemos la tendencia a usar otro tipo de relojes, así que bienvenidos. Reloj de arena. Un reloj de arena que andamos calculando, sí. Le queremos saludar a todos los que nos han escrito desde Chile hasta el final de América, hasta Canadá. Señal de que hay muchas personas que están viendo este programa. Lamentablemente, los que están en Chile o Argentina o en Perú han tenido que trasnochar, quedarse hasta las 11, 12 de la noche para poder ver el programa. Pero les agradecemos por estar, también les agradecemos a quienes a través de internet nos han hecho llegar tantas preguntas y siento que no vamos a poder contestar todas al aire, pero sí estamos contestando a través del blog. Todos los días, hoy día contesté 7 y así iré contestando a medida que pasen los días. Ahí está apareciendo en pantalla miguelrespondeblogspot.com y vamos a seguir incorporando preguntas que nos han llegado y que nos van a seguir llegando para poder a través de ese medio, tal vez es mucho mejor porque queda escrito y al quedar escrito pueden leerlo y reflexionar más en relación con las preguntas que están planteando. Muy bien, estamos en el 5.º día, se nos ha ido rápido el tiempo. Hoy día para nosotros ha sido un día largo porque hemos estado filmando todo el día. Hoy día terminamos de filmar una serie que va a aparecer por 3BN dentro de algunos meses sobre violencia doméstica, un programa que hemos grabado que se llama Amores que Matan, basado en uno de nuestros libros. Hoy día vamos a hablar de la sexualidad en el diseño de Dios. Jorge se quedó corto, habló de la sexualidad nomás. Es la sexualidad en el diseño de Dios. Porque no es la sexualidad a secas, se trata de la sexualidad en el diseño de Dios. Es decir, vamos a tratar de descubrir en el diseño de Dios qué sentido tiene la sexualidad. Pero vamos a recordar algunas cosas que hemos dicho. Estamos analizando un versículo de la Biblia que es Génesis capítulo 2, versículo 24. Y Génesis capítulo 2, versículo 24 nos da 3 ideas claves que dijimos que eran como las 3 patas de un taburete. El matrimonio primero para formarse tiene que dejar. Dijimos que la palabra clave ahí no era dejar, sino cortar con padre y madre. Luego dijimos que la segunda característica era unirse a su esposa. Y dijimos que eso era un símbolo del amor. Y finalmente el texto habla de ser uno. Dijimos que ese texto habla de 3 aspectos. Esos 3 aspectos refieren al aspecto social, al aspecto emocional y al aspecto psicobiológico. Hoy día vamos a hablar de la sexualidad. La sexualidad es un tema tabú dentro de nuestras iglesias y dentro del cristianismo, lamentablemente. ¿Has escuchado temas sobre sexualidad en la iglesia? Mary, tú que tienes genes adventistas.
y de muchos años. La verdad es que no se habla de ese tema, Miguel Ángel. Sermones, uno o dos por ahí, pero no se hace sermones sobre sexualidad. No es común. Yo recuerdo un incidente vivido en Buenos Aires, en Argentina, donde un día predicamos sobre sexualidad, un día sábado de la mañana, y alguien me dice muy ofuscado. Mandó un papelito. Claro, y después a la salida nos dijo medio ofuscado, ese no es tema para la iglesia, háblenlo en otro lugar. O también no es tema de sábado. O no es tema para el sábado, o no es tema para un sermón de la iglesia. Y nosotros nos sonreímos, no vamos a reírnos de eso, pero nos sonreímos porque eso de alguna manera está expresando un sentido de nuestra cultura religiosa, que nos ha transmitido la idea de que hay ciertos temas que no tienen lugar entre nosotros. ¿Será que se toma que la sexualidad es feo, es malo, es sucio? O sea, se ha tergiversado el significado de la sexualidad. Y eso tiene una raíz. Esa concepción que Mary presenta no es casual. Eso viene desde mucho tiempo atrás. Viene desde la Edad Media, cuando se introduce en el cristianismo una idea de que el ser humano está formado por dos secciones que no tienen relación entre sí: lo carnal y lo espiritual. Lo que solemos llamar en el pensamiento filosófico dualismo. Y supuestamente en esa concepción que viene no de la Biblia, sino que viene del pensamiento griego y mucho más atrás viene de filosofías orientales, supuestamente lo espiritual es superior y lo carnal es inferior. Ahora, lo carnal no se refiere solamente a relaciones sexuales, no, sino que se refiere a todo a la alimentación, al ejercicio. Entonces, ¿por qué tendríamos que separar una de esas secciones carnales en que no son correctas o son vergonzosas? Bueno, en la Edad Media se transmitió la idea de que todo lo que tenía que ver con el espíritu era bueno y se relacionaba con Dios. Y todo lo que tenía que ver con la alimentación, con la salud del cuerpo, tenía que ser inferior y dejado a un lado. Y en eso entró la sexualidad. Y se hicieron incluso divisiones de pecados. Pecados veniales y no veniales. Pecados más graves que otros. Y da la casualidad que los pecados más graves están relacionados con el cuerpo. Lo cual supuestamente tiene que ver con una tergiversación. Pero si ustedes leen la Escritura, en la Escritura no hay tal cosa como esa. De hecho, la concepción alma y cuerpo que aparece en la Biblia está mal traducido. De hecho, la palabra alma no aparece en la Biblia. No me miren asustados porque la palabra alma es una palabra no de origen bíblico. La Biblia simplemente dice otra expresión y no usa la palabra alma como algo esotérico, algo volátil, sino que la Biblia se refiere simplemente al ser humano y lo habla en términos integrales. Entonces el concepto de decir una alma que se entregó a Dios no corresponde. No corresponde. Pues, a mí me da mucha risa cuando bautizamos almas en las iglesias porque pareciera que bautizamos espectros, fantasmas. Y me preocupa mucho ese pensamiento porque ese pensamiento nos hace olvidarnos que esas, entre comillas, almas, son personas que tienen estómago, yo digo, claro, que tienen necesidades, que son individuos, y no estamos bautizando algo esotérico, espiritual. Ahora, la Biblia no hace dualismos, la Biblia no hace división de espiritual y carnal. De hecho, el concepto espiritual tampoco es bíblico, el estrictamente concepto espiritual no es un concepto estrictamente bíblico. La Biblia habla de espiritual, pero eso está en las traducciones. La Biblia habla de un ser integral, donde no podemos separar lo espiritual de lo carnal porque el ser humano es un todo integral. Ahora, cuando uno analiza el hebreo, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, y también cuando uno analiza el Nuevo Testamento, uno observa, especialmente en el Antiguo Testamento, una transparencia para hablar de la sexualidad, digamos, hasta descarnadamente hablando de la sexualidad, que impresiona porque en nuestra cultura, especialmente la cultura latina, no solemos hablar tan descarnadamente de la sexualidad, al contrario, solemos cubrir la sexualidad con un aire así de misterio,
no hablamos directo, no le hablamos directo a nuestros hijos, no hablamos directo entre nosotros. ¿Nos da vergüenza? Nos da vergüenza. Nosotros hemos conversado hasta con parejas que llevan años casados y nunca han hablado de su sexualidad de manera transparente y clara, lo cual es una tragedia. La Biblia presenta la sexualidad de una manera sana. Y es tal el caso de que en la Biblia hay un libro dedicado exclusivamente al tema de la sexualidad. ¿Cuál libro es ese? Y de ese libro, ¿cuántos sermones han escuchado en la iglesia? Y solemos cubrir ese libro de una serie de mitos. Nosotros con Mary hicimos un programa también para 3ABN sobre un análisis de Cantar de los Cantares, 15 programas. Y mucha gente nos ha escrito y muchos se sorprenden al observar que Cantar de los Cantares no habla de lo que supuestamente se hablaba. De hecho, la mayoría de las versiones, y en inglés y en español no es muy lejano, han cubierto con un manto de sombra el Cantar de los Cantares, introduciendo una serie de expresiones que no son del libro o simplemente no las han traducido tal cual aparecen. Yo tengo una traducción hecha en español de un hebraísta especializado en hebreo, que le interesó el libro de Cantar de los Cantares como literatura y lo traduce, y algunas cosas son para enrojecer o poner colorados a algunos que no están acostumbrados a leer con tanta transparencia el Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares es una crítica a Salomón. Cantar de los Cantares no lo escribió Salomón. Algunos de los cantos, de los poemas son de Salomón. Otros no son de Salomón porque no corresponden a Salomón, son de épocas diferentes a Salomón. Ahora, no tenemos tiempo aquí para tratar esos detalles de Cantar de los Cantares, pero podemos dar 2 o 3 elementos. Se mencionan ciudades, por ejemplo, que no existían en tiempos de Salomón, así que difícilmente Salomón podría haberse referido a esas ciudades si no existían. O hay palabras en el libro de Cantar de los Cantares que no se usaban en tiempos de Salomón porque no existían esas palabras, porque la lengua persa, palabras persas que aparecen allí, no se hablaba en tiempos de Salomón, por lo tanto difícilmente él podría haberla introducido. Así que, ahora, no es anormal que el libro de Cantar de los Cantares sea una compilación de poemas, porque también el Salmos es una compilación de poemas, también Proverbios es una compilación, así que no es anormal. Solo que como hemos estado tan acostumbrados a pensar y decir que Salomón lo escribió, pensamos que él lo escribió todo. Hay algunos poemas que definitivamente son de él y otros no sabemos sus autores, simplemente sabemos que se compiló como una crítica a Salomón. No es un análisis de Cantar de los Cantares lo que vamos a hacer, pero sí lo que vamos a hacer es extraer de Cantar de los Cantares algunos principios de sexualidad que son aplicables para nuestra realidad hoy. Nosotros hemos descubierto al menos 20 principios de sexualidad, no tenemos tiempo para transmitir 20 principios de sexualidad, así que vamos a hablar solamente de 8 principios de sexualidad que aparecen en el libro Cantar de los Cantares. En uno de mis libros hemos expuesto y estamos terminando un libro sobre Cantar de los Cantares que vengo escribiendo hace años, que no termino de escribirlo porque siempre aparece algo nuevo y bueno, los que somos escritores nunca estamos contentos, así que estamos siempre agregando algo y hay algunos libros que son eternos y el libro de Cantar de los Cantares para mí ha sido eterno, el comentario. Vamos a analizar algunos de los principios, 8 principios. Primer principio. El primer principio que podemos observar, y yo quisiera invitarlos a los que están en sus casas y los que están en nuestra iglesia hoy, que anoten. La memoria está en la punta del lapicero, lo que no se anota se olvida. Primer principio, la sexualidad es buena. Dice el texto, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. Cantares 4. ¿Cómo sabe el que está escribiendo que hay miel y leche debajo de la lengua de la esposa? Porque lo ha probado. ¿Sí? Porque le dio un beso con lengua y sintió la lengua de su esposa, porque de otra manera no va a estar inventando. O sea, aquí hay una naturalidad en expresar que a nosotros no estamos acostumbrados a hablar con esa naturalidad, pero el texto lo transmite. Miguel Ángel, me gusta la expresión que habla de esposa mía, de amiga mía. Claro. Está en un contexto esa ternura y esa expresión de la sexualidad. Correcto. O sea,
está dentro de un contexto. Y de ese contexto viene uno de los principios que hemos elaborado. Ahora, fíjense, una de las cosas interesantes de Cantar de los Cantares. La sexualidad es buena, no es mala. Claro. O sea, no hay nada, yo he mencionado un solo versículo, pero no hay nada en Cantar de los Cantares que me muestre la sexualidad con sospecha. Para empezar, Cantar de los Cantares nos habla de Cristo y la Iglesia, como fue la interpretación introducida en la Edad Media. Cantar de los Cantares nos habla de un hombre y una mujer, que no es Salomón, sino que es la tsunamita y su esposo, que es un campesino. Salomón, digamos, es ese otro tema ahí, pero nos está hablando de una sexualidad buena. Es algo bueno, es agradable, es bueno. No hay nada de sospechoso en la sexualidad, de acuerdo a cómo lo presenta Cantar de los Cantares. Un segundo principio que elabora el texto, y que es un principio muy, muy interesante. Yo quiero ser bien explícito en la expresión. Ya Mary adelantó algo. El texto nos sugiere, en todo Cantar de los Cantares, que la sexualidad es solo para parejas heterosexuales. Todas las referencias de Cantar de los Cantares a la sexualidad son a un varón y a una mujer. Esposa mía, esposo mío, amiga mía, amigo mío, novia mía, novio mío, etc. Miguel Ahora, Ángel, perdón, se me ocurre que es bueno hacer el énfasis que al ser la sexualidad buena, es sano que nuestros hijos vean expresiones de cariño, porque ahora, sexualidad no solamente es tener relaciones sexuales, Sí, correcto. sino que es relación de hombre y mujer en expresiones de cariño, expresiones verbales, expresiones físicas. Y es bueno que los hijos vean esas expresiones en sus padres. correcto. Esa interconexión. Ajá. La sexualidad no solamente es relaciones sexuales en los términos que habitualmente hablamos. Estamos hablando también de la vinculación de personas de diferentes sexos, empezando por el padre y la madre. Ahora, yo quiero ser bien claro en esto del planteamiento que la Biblia hace de que la sexualidad es solo para parejas heterosexuales. Ustedes conocen muy bien que hay un movimiento internacional del cual los grupos cristianos no estamos exentos de sostener de que la homosexualidad es parte del plan de Dios, o al menos tendríamos que ser flexibles para aceptarlo. Yo creo que tenemos que ser cautos en esto. La Biblia trata a la homosexualidad de una forma explícitamente sosteniendo que es una conducta pecaminosa. Ahora, no significa que tengamos que tener nosotros conductas homofóbicas. No. Una conducta homofóbica es odio o rechazo a una persona homosexual o condenación. Eso no nos corresponde. Es decir, la Biblia nos habla de un llamado a amar a los pecadores, pero no nos dice que tengamos que aceptar sus pecados. Y un homosexual no es más pecador que otro ser humano. No es más pecador que un mentiroso o un ladrón, pero tenemos que aceptar y tenemos que ser explícitos en plantear que la sexualidad en la Escritura está dentro del contexto de parejas heterosexuales, varón y mujer. Ahora, si alguien quiere vivir otra cosa distinta, es su decisión, no nos corresponde condenarlo, tampoco nos corresponde a nosotros tener conductas homofóbicas. A mí me molestan mucho esas conductas, porque tampoco es fácil ser homosexual. Algunos creen que es muy sencillo y no lo es. Son personas que sufren mucho, que han vivido situaciones muy difíciles. Yo tengo que ser explícito en plantear lo que la Escritura sostiene. Y la Escritura sostiene de que la sexualidad fue dada para parejas heterosexuales. Ahora, producto del pecado se ha tergiversado y otras personas viven lamentablemente este tipo de situaciones. Y yo tengo mucha simpatía por estas personas porque sufren mucho. Yo creo que sufren porque tienen que enfrentarse a situaciones muy complejas, socialmente muy complejas. Ahora, el tercer principio que aparece en el texto que ya Mary adelantó es un principio que probablemente pueda chocar con la sensibilidad contemporánea en los tiempos que estamos viviendo. La Biblia sostiene claramente, y Cantar de los Cantares es explícito, que la sexualidad es solo para parejas casadas. Es decir, la sexualidad solamente está en el ámbito de la relación de parejas casadas. Y en el diseño de Dios esto tiene su razón de ser. El Señor nada hace al azar. Por lo tanto, la razón que tengan que estar casadas es porque las personas van a tener una mejor expresión de la sexualidad en el matrimonio.
Ahora, hay jóvenes aquí presentes y seguramente hay jóvenes viéndonos a través de televisión o de internet, y algunos ya se han comido la torta antes del cumpleaños y estarán diciendo, y bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Bueno, la situación es que hoy día estamos viviendo un mundo donde creemos que la sexualidad tiene que ser vivida en cualquier momento, y no es así. ¿Por qué? Hay dos elementos que necesita la sexualidad para que crezca de manera sana, para que se desarrolle de manera plena y armoniosa. La sexualidad necesita tiempo y necesita seguridad emocional. Y eso no se logra en sexo casual, ni se logra en relaciones sexuales premaritales de gente que no tiene compromiso de por vida. En primer lugar, un adolescente, un joven o alguien que tiene sexo casual, de lo que menos tiene es tiempo. Y segundo, carecen de seguridad emocional. Nadie llega a la plenitud sexual de la noche a la mañana. Esto es un proceso que lleva años en muchos casos. Y por eso se da dentro del matrimonio. Y por eso se da dentro del matrimonio, porque supuestamente el matrimonio te da seguridad emocional y supuestamente tienes tiempo para desarrollarte sexualmente con tu pareja, con tu esposo o tu esposa en un proceso normal de crecimiento como pareja. Llegar a una sexualidad plena no se consigue en la luna de miel. No, ese es Todo un mito. Ese es otra de las tonterías de las telecebollas. Mi esposa me ha retado tantas veces que usa la palabra tontería, pero me parece una tontería. Una tontería de las telecebollas que te transmiten que en el primer encuentro sexual tuvieron plenitud sexual. Eso es mentira, no es así. Y todos los que están casados y que están aquí escuchando saben que la mayoría de las veces las primeras experiencias sexuales son menos gratificantes de lo que realmente deberían ser, porque son gente inexperta, gente que se está conociendo, gente que no conoce sus propios cuerpos, por lo tanto la experiencia sexual en vez de ser gratificante, no es gratificante. También las películas tergiversan mucho lo que es la relación sexual. Ah, claro. Los jóvenes que no la han experimentado y están viendo, se creen un cuento, que no es así. Y se cree en el cuento que la relación sexual viene después del café. Y que es algo totalmente normal y totalmente, perdóneme, pero no es así. Y me da mucha pena. Escribimos un libro que se titula El amor verdadero espera. Y yo creo que el amor verdadero espera. Porque las personas que esperan finalmente logran disfrutar su sexualidad de una manera mucho más plena, de una manera mucho mejor en términos de crecimiento como individuo, como persona. Tienes un mejor desarrollo como individuo. Muy bien. Cuarto principio que elabora el texto bíblico. El cuarto principio es que la sexualidad se vive en igualdad. Y aquí vamos a chocar con la sensibilidad machista, y los machistas presentes no se me asusten, pero lo que voy a decir está en la Biblia, no lo inventé yo. La Biblia dice, por ejemplo, en este texto, mi amado es mío y yo suya. Fíjense en qué situación se pone la mujer en ese texto. En situaciones de igualdad. Ahora, durante mucho tiempo se ha transmitido en Occidente y en el mundo latino especialmente que el que manda en la cama es el macho y que el único que interesa que tenga placer sexual es el varón y la mujer no interesa. Eso no es bíblico. La sexualidad se vive en términos de igualdad. Ahora, cuando la Biblia plantea el concepto de que la sexualidad se vive en términos de igualdad, también se vive en otros aspectos. La mayoría de los varones latinos que yo conozco quiere casarse con mujeres vírgenes, pero ninguno de ellos, o muy pocos, se preocupan de su propia virginidad. Y yo creo que aquí el asunto es igualdad para ambos. Si estoy pidiendo castidad, también tengo que llegar casto. Perdón, Miguel, pareciera que se da a conocer que el hombre es el que tiene que disfrutar más y que la mujer es la que tiene que soportar más la relación que el hombre y que no está llamada tanto a disfrutar. Me llegó una pregunta donde, que no es la primera vez que la recibo, donde se dice, yo a veces no quiero con tanta regularidad tener la relación sexual, lo dice una mujer, pero mi esposo insiste, se queja, que yo no lo atiendo bien, pero a veces yo no quiero, no tengo ese deseo que pareciera que él lo tiene con más ímpetu. ¿Qué podemos decir al respecto? Que los ritmos sexuales de los varones y las mujeres suelen ser diferentes y que deberíamos entender y comprender que si nos casamos en primer lugar para respetar a una persona y tenemos que respetar. Aquí hay una cuestión de respeto.
Yo quiero ser muy tajante en decir esto. Algunos se casan y se creen con derechos sexuales. Están casados pero no tienen derechos sexuales. La sexualidad sigue estando condicionada por el consenso. Son dos personas que se ponen de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo. Y no puede ser presionada, porque si es presionada, algo hermoso que tiene la sexualidad se pierde por la presión. Ahora, no significa que la mujer esté privada de gozar Absolutamente. la relación. Ahora, recién hablaba de la castidad. Y yo quiero ser muy tajante aquí con los varones. Los varones suelen ser muy especiales. Yo también soy del gremio, soy macho. Pero se nos enseña a nosotros los varones a pedir ciertas cosas que algunos no están dispuestos a dar. Y en ese no estar dispuestos a dar, finalmente tergiversan las cosas. Yo les contaba a ustedes que yo he peleado con mi suegro algunas veces. En realidad he peleado con mi suegro 2 veces. En 28 años es un récord. Ahora, quizás no es el término pelear. Discutimos. Discutir, decirse algunas cosas. Ustedes ven la característica de mi esposa, siempre trata de suavizar las cosas. Pero hemos peleado. No han peleado. 2 veces y las 2 veces antes de casarnos. Con mi suegra perdí la cuenta las veces que hemos discutido. Estaban por casarme 2 días antes del matrimonio. Yo estaba alojando en la casa de Mary. Iba saliendo y mi suegro, es mecánico, estaba arreglando un vehículo y me ve que voy saliendo y me dice, Miguel Ángel, ¿dónde vas? Dije, me voy a comprar un traje porque quiero casarme con traje nuevo. Y el viejito me queda mirando y me dice, yo también, me dice, espérame, vamos juntos. Así que esperé, él se cambió ropa, se lavó, etc. Y partimos, suegro y yerno, a comprar ternos. Y llegamos a la tienda y el primero que habló fui yo. Me adelanté al vendedor y le digo al vendedor, señor, ¿tendrá por casualidad un traje blanco? Sí, me dice. Y mi suegro me queda mirando, ¿y para qué quieres traje blanco? Porque me quiero casar de blanco. No, me dice. Mi hija se va a casar de blanco. Sí, yo sé que su hija se va a casar de blanco, pero yo también me quiero casar de blanco. No, me dice. Tú te casas de negro. Mi hija se casa de blanco. No, le digo yo me caso de blanco. Y nos pusimos a discutir. Y en ese estábamos discutiendo así como pelota de ping-pong y aparece el vendedor con el traje blanco. Y no entiende nada y empieza a mirarnos así porque nos pusimos a discutir fuerte. Y mi suegro es porfiado y yo también soy porfiado. Mi suegro me agarró del brazo y me llevó para afuera. Que sí, que no, que sí, que no. El asunto iba tomando un color fuerte. Y mi hija es casta, ella se casa de blanco. ¿Y usted cree que soy yo? También, pues le dije, yo también me quiero casar de blanco. Porque estoy en las mismas condiciones que su hija. Y no hubo caso. El viejo se plantó ahí, entonces, pero no le di, me casé, no le di el gusto, me casé de beige. Dije, por último, término medio. Ahora siempre... No sé quién era más porfiado, ¿eh? Claro, pero el viejo... Ahora, ¿ustedes saben por qué las mujeres se casan de blanco y los varones se casan de negro? Yo hice un libro que se llama Diseñados para Amar, así se llama, igual que el seminario, e investigué una cantidad de tradiciones en relación con los matrimonios y descubrí por qué las mujeres se casan de blanco y los varones de negro. Lo inventó una reina de Inglaterra que estaba con algunas tuercas medio zafadas de la cabeza y se le ocurrió a la reina Victoria de Inglaterra que ella tenía que casarse blanca, de blanco, porque ella pura. Y los varones tenían que casarse de negro porque supuestamente en la época victoriana los varones tenían que tener experiencias sexuales previas para poder guiar a sus esposas en su vida sexual. Y por eso ellos tenían que casarse de negro y las mujeres tenían que casarse de blanco. Eso es una tontería. Desde el punto de vista estrictamente bíblico, hay igualdad sexual. Eso significa que tienen los mismos deberes y los mismos derechos. Eso significa que si exigimos castidad, los varones también tenemos que ser castos. No podemos exigir castidad, no podemos pedir algo que no estamos dispuestos a dar. Ahora se le dio el símbolo de pureza, de castidad claro. al blanco, pero antiguamente se casaban de colores. Obviamente, las mujeres se casaban, las mujeres y los varones se casaban con sus mejores ropas y generalmente eran de colores. Y mientras más colores tenían, más lindo se observaba porque el color era símbolo de alegría y mientras más colores habían, era más alegre. Pero como a esta señora se le ocurrió casarse de blanco, yo creo que si se hubiera ocurrido casarse de rojo, todas las mujeres se casarían de rojo hoy día porque a la reina Victoria se le ocurrió así. Esas cosas no, es una moda en realidad. Y que perdura.
una moda que perdura hasta ahora. A mí lo que me interesa es rescatar el sentido. La Biblia es clara en sostener la igualdad sexual de varones y mujeres. No hay lugar para uno superior o otro inferior, no hay lugar para un goce mayor a uno y un goce menor para otro. Pobres abuelas o bisabuelas que no lograron disfrutar su sexualidad plena porque transmitieron esas ideas. Pobre de algunas de ustedes que no esté viviendo eso, porque desde la perspectiva estrictamente bíblica no hay lugar para la desigualdad. Otro planteamiento, otro principio, principio número 5. La Biblia sostiene que la sexualidad no solo es buena, también es deseable en sí misma. Y entiendan bien este principio. Es deseable en sí misma. Y vamos a repetir el versículo bíblico que está corroborando este principio. El texto bíblico dice, qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas, deja que tus pechos sean como racimos de vid. Eso parece descripción agrícola. Pero esta descripción agrícola, si uno lo lee detenidamente, es una descripción hermosa. ¿Qué está haciendo el que está describiendo? Que es un campesino. Entonces está usando elementos propios del mundo campesino y hermosos. Y está describiendo la belleza del cuerpo de su esposa con imágenes propias de un campesino, con imágenes propias de alguien que se extasia al ver una palmera y ver un racimo de uvas, etc. Y lo más interesante es que eso también lo puso Dios en el ser humano. Obviamente. Y lo que puso Dios es el sentido de sensualidad, el goce sensual. La sexualidad es buena en sí misma, pero también la sexualidad es deseable. El hecho de que alguien tenga apetencia sexual no lo convierte en marciano, lo convierte en terrícola. Una persona normal. Cuando nuestro hijo nos dijo por primera vez, yo les conté que le gustaba una chica, yo tuve una alegría enorme. No sé qué habrán sentido ustedes, pero cuando mi hijo me declaró que le gustaba una mujer, qué bien me sentí yo. Porque si le hubiera gustado un varón, ay Señor, me habría sentido re mal. Así que me sentí re bien, porque dije, esto está bien. Va bien encaminado. Va bien encaminado, va bien. Y yo le alabé, le dije, qué bueno, hijo. La sexualidad es deseable. Nuestra hija, si es que no se ha quedado dormido, debe estar mirándonos. Aprovechemos de mandarle saludos a Mary Allen y a Alexis. Y a Denis y a Katy, porque tenemos 4 hijos, no 2. Sí, pues la novia y el marido son hijos nuestros también. Cuando nuestra hija tuvo su primera menstruación, Mary y yo hicimos una fiesta. La mayoría de los casos de las familias pasa por alto y ni siquiera dicen nada. Hicimos una celebración. Nosotros hicimos una celebración, hicimos una fiesta y llevamos a nuestra hija a un restaurante. Nos gastamos re caro, la llevamos a un restaurante, le hicimos algo especial y le teníamos un regalo a nuestra hija. Le regalamos una enciclopedia de, no recuerdo, 4 tomos. 4 tomos. Vida, Amor y Sexo, una enciclopedia que hizo la editorial Sa Feliz en España, una editorial cristiana, y se lo regalamos a la hija, 12 años. Y se lo pasamos a la hija. Y la hija, entusiasmada, tomó su primera menstruación como algo totalmente normal, incluso bonito, y tiene buenos recuerdos de ese momento. El asunto fue empezar a leer la enciclopedia. Y empezó a leer, y la hija algunas cosas entendía y otras cosas no entendía, pero a medida que iba pasando el tiempo, nos iba preguntando, etc. El problema no lo teníamos nosotros con la hija, lo teníamos con los amigos que nos visitaban. Y llegaban y encontraban a la hija de 12 años leyendo una enciclopedia sobre sexualidad. Y dice, ¿cómo pueden permitirle a la niña que esté leyendo tal cosa? Y nosotros reaccionábamos con mi esposo diciendo, ¿y cómo pueden ustedes no hacerle leer a sus hijos libros que los orienten? Con nuestra hija conversábamos, dialogábamos, hablábamos hasta el día de hoy. Y nuestra hija fue creciendo de manera natural con el tema. Nuestro hijo también. Qué lástima que algunos transmitan la sexualidad sin términos, tomando como algo extraño. El otro día yo me reía con unos colegas en la universidad porque decía, ay, estos chicos, lo único que están pensando es en enamorar. Y yo dije, ¿qué te crees si esto no es asilo de ancianos? Es una universidad.
Están con las hormonas que les salen hasta por las orejas. Además, es una etapa que nosotros vivimos. Es una etapa normal. Qué bueno que estén experimentando eso y qué buena oportunidad que lo digan, porque nosotros podemos guiarlo, orientarlo, porque la sexualidad es deseable en sí misma. Es un don de Dios. Hay que orientar. Hay que orientar, hay que guiar, no hay que reprimir, porque la represión lo único que hace es generar gente reprimida sexualmente y que finalmente va por caminos equivocados. Pero la función es guiar, orientar, porque la sexualidad es buena en sí misma. Yo quisiera, no los voy a interrogar uno por uno, pero quisiera preguntarles cuándo fue que hablaron con sus padres sobre sexualidad. Poner aquí los jóvenes que están aquí, y algunos se sonríen. Hablaron con ellos, sus padres se sentaron a dialogar, les contestaron sus preguntas, les dijeron, hijo, ¿tienes alguna duda? Algunos creen que somos como pajaritos, que todo es espontáneo, pero no es así. Los pajaritos nadie les enseña porque es instintivo, pero yo no soy pajarito. Medio pajarón seremos de pronto, pero pajaritos no. Somos seres humanos y como seres humanos necesitamos dirección, instrucción, orientación, apoyo. Yo fui criado por una madre soltera, que se crió con 5 hijos porque nuestro padre se mandó a volar, como muchos por ahí en Latinoamérica. Y yo recuerdo con mucho cariño a mi madre que compró unas revistas de sexualidad y se sentaba conmigo y leía conmigo y me iba instruyendo. Entonces yo tenía incorporado en mi vocabulario términos de sexualidad técnicos. Y cuando en el colegio preguntaban, yo recuerdo un profesor, ¿y de dónde sacaste esa palabra? Es decir, yo pensé que todo el mundo sabía esa palabra, entonces yo la usaba con toda naturalidad porque mi madre me leía y estudiábamos. Fue muy natural. Qué lástima que en algunos hogares no sea natural. Qué lástima que los hijos cometan tantos errores porque los padres no los han guiado de la manera que debían guiarlos. O que les cambian el nombre a órganos sexuales o algunos otros hechos y que llame la atención, y que los niños ignoren cuál es el nombre correcto. Pajarito, pirulín y una cantidad de tonterías que transmitimos a los hijos. ¿No se dice eso en televisión? Sí se dice. Yo asistí a un seminario de profesionales en una universidad, un seminario que duró 6 meses sobre sexualidad. Y yo recuerdo un taller que nos hizo hacer uno de los especialistas que estaba trabajando con nosotros. Todos los que asistíamos éramos profesores, psicólogos, médicos, enfermeras, éramos gente profesional. Y de pronto nos pasan a todos hojas de papel, esas para envolver grandes, y nos pasan plumones, lapiceros grandes. Y nos dicen, nos hicieron sacar las mesas, las sillas, dicen, siéntense en el suelo en grupos de A4. Y nos sentamos todos en grupos de A4. Entonces nos dice el especialista, escriban todas las palabras que ustedes conozcan con las cuales nos referimos a los órganos sexuales. Y empezamos a escribir. Al principio con cierta vergüenza, y después algunos se soltaron y empezaron. Y aprendí una cantidad de palabras que en mi vida había escuchado referidas a los órganos sexuales. Y después era una risotada, porque todos nos reíamos. Y se dice así, sí, en mi pueblo dicen así, y anotaban. Y después nos hicieron poner en la pared para que contempláramos, y muchos se repetían. Y después el hombre nos hizo reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué ven en común en todas estas palabras con las cuales nos referimos a los órganos sexuales? Y empezamos a notar un patrón común. Y ese era el interés que tenía el especialista al hacer esa experiencia, no que aprendiéramos malas palabras. Dijo, aquí hay un elemento común. ¿Y saben cuál es el elemento común? La mayoría de las palabras con las cuales nos referimos a los órganos sexuales son del mundo animal. Eso significa que nosotros tenemos tendencia a animalizar la sexualidad. O denigrar. Denigrar la sexualidad, más que humanizar la sexualidad. Y eso es preocupante. Y ahí después ya dejamos de reírnos y nos pusimos serios y nos dimos cuenta del grave peligro de la malformación sexual que hace que las personas terminen tergiversando un don tan extraordinario que Dios nos ha dado, que es el don de la sexualidad. De hecho, no sé cómo le llaman acá a las palabrotas, a las... Lisuras se dice en Perú, Lisuras. Garabatos en Chile. En Chile, no sé cómo se llama aquí cuando alguien dice palabras incorrectas para insultar. ¿Cómo se dice? Ya, malas palabras. Bueno.
¿Ya? Bueno, a eso también tienen connotación Sexual. con sexual. Si se hace un análisis, Claro, claro. eso es otra vez degradar. En los baños públicos, refiriéndose a los órganos sexuales de una forma muy fea, escribiendo, etc. Ahora, fíjense, la Biblia presenta la sexualidad como algo deseable en sí mismo. La cultura lo que ha hecho es denigrar la sexualidad. ¿Qué debería hacer un cristiano? Si nosotros creemos en el cristianismo como corresponde, tenemos que ennoblecer la sexualidad y entenderla en los términos que Dios lo entiende. Y enseñarle a nuestros hijos como algo natural, normal y bonito. Muy bien, vamos al siguiente principio. El siguiente principio, el sexto de los 8 que vamos a presentar, es que la sexualidad es consensuada. Hay que explicar lo que significa consensuado. Consensuado tiene que ver con acuerdo, con consenso, con ponernos de acuerdo. Muchos varones especialmente, y perdónenme varones que le esté dando con un caño en la cabeza, muchos varones se creen con derechos sexuales sobre sus esposas e incluso algunos fuerzan a sus esposas, las obligan a tener vida sexual. Y eso, perdónenme que lo diga tan francamente, no es sexualidad, sino que es violación. La sexualidad tiene que ser consensuada. ¿Cómo lo expresa Cantar de los Cantares? Fíjense lo que dice el esposo. El esposo le dice a la esposa: eres jardín cerrado, hermana y novia mía. Eres jardín cerrado, fuente sellada. Esto hay que explicarlo porque si no, no se entiende. En el mundo antiguo, en los palacios y en las casas antiguas, en el tiempo que fue escrito este libro, existían huertos o árboles o jardines interiores al cual tenía acceso solo el esposo o la esposa, dueños de la casa. El resto no podía entrar, eran privados. ¿Claro? Muy bien, de eso está hablando el texto. Ahora fíjense cómo le contesta la esposa a lo que el esposo está pidiendo. Una esposa le dice: entra, amor mío, en tu jardín a comer de sus frutos exquisitos. ¿De qué están hablando? No están hablando de manzanas, no están hablando de huerto, es una metáfora. ¿De qué? ¿De qué? De permitir la relación sexual. Están invitándose, él está invitándola y ella está accediendo. Es decir, en Cantar de los Cantares se muestra un principio, el principio del respeto, el principio de que la sexualidad es consensuada, el principio de que la sexualidad tiene que darse en un vínculo de respeto, no de imposición. Es bueno decirlo que también se conversa, se ponen de acuerdo. Es muy práctico sugerir que las parejas se citen para Claro. la relación, no que salga así de la nada. Cuando especialmente se están cansados, para que se preparen y para que sea realmente un mutuo acuerdo. Un momento placentero y no un momento desagradable y no un momento de tensión. La sexualidad es consensuada. En el mundo latino y en muchas partes del mundo se transmite la idea de que los varones tienen derecho a la vida sexual cuando quieran, donde quieran, y eso no corresponde. La esposa no es un objeto, la esposa es una persona. Y como persona debe ser respetada. El principio bíblico es el principio de que mutuamente se respeta. Muy bien, el séptimo principio. Para que la sexualidad se exprese de una manera correcta, la sexualidad exige fidelidad. Séptimo principio, la sexualidad sana, para que sea vivida de una manera sana, exige fidelidad. No se puede desarrollar una sexualidad sana en un contexto de infidelidad. La infidelidad es básica, es fundamental, es lo que la Biblia presenta. Fíjense en lo que dice el texto. Cantares es muy explícito en presentarlo. Él dice, refiriéndose a la esposa: Azucena entre espinas es mi amada entre las muchachas. ¿Qué idea está transmitiendo? Exclusividad. Todas las otras mujeres son espinas, la única Azucena eres tú. ¿Cómo le contesta a ella ahora? La misma idea, pero con palabras diferentes. Como un manzano entre árboles silvestres es mi amado entre los jóvenes. Es decir, todos los otros son árboles silvestres, el único manzano eres tú. O sea, le está expresando con expresiones del campo. ¿Qué idea? La idea de exclusividad, la idea que son únicos, la idea de que no hay lugar para otro. Entonces, la sexualidad sana se desarrolla en un contexto de fidelidad o de otra forma pierde su sentido. El último principio que vamos a ver esta noche es el octavo. Yo les he dicho que hay 20 principios, no tenemos tiempo para elaborar todo, pero vamos a elaborar
el último principio. La sexualidad es un don de Dios. Hay muchos que sospechan del libro de Cantar de los Cantares y dicen Cantar de los Cantares es un libro que no debería estar en la Biblia. De hecho, ha habido discusión a través de la historia del cristianismo de si debería incluirse o no el libro Cantar de los Cantares en la Biblia, porque supuestamente el libro Cantar de los Cantares no habla de Dios. Y yo digo supuestamente, pero no es verdad. El asunto es que Cantar de los Cantares no es un libro normal, no es un libro con introducción, desarrollo y conclusión. El Cantar de los Cantares es un libro, es una compilación de poemas, pero en realidad, más que compilación de poemas, es una obra de teatro que estaba pensada para ser cantada. Se ha perdido en la historia la música de Cantar de los Cantares, aunque hay una tradición en Israel hasta el día de hoy de algunos que preservan una música que supuestamente pertenece al Cantar de los Cantares. Y se representaba. En Cantar de los Cantares habían personajes. Estaba Salomón, estaba la tsunamita, estaba el esposo de la tsunamita, que es un campesino, estaba el coro de los solteros y el coro de las solteras. Y entre todos hacían la obra y participan otros personajes secundarios, que son los soldados, que son los hermanos de la tsunamita, etcétera, que son personajes secundarios. Pero todos actúan cantando, es una especie de opereta, ¿ya? Ahora, el libro te va llevando hasta el clímax, y el clímax del libro se observa en el capítulo 8, y el capítulo 8 hay que explicarlo. La tsunamita es una campesina que está en el campo. Salomón sale a pasear, la observa y no encuentra mejor idea que raptarla. La rapta y la lleva al al palacio. Y ella está casada. Y ahí se comienza un drama. El primer versículo de Cantar de los Cantares, que no es el versículo 1 de Cantar de los Cantares, sino el versículo 2 del capítulo 1, dice, oh, si me besara con besos de su boca. Es una exclamación de angustia. Y luego de añoranza. Y todo el libro habla de la añoranza de ella, de su esposo, y habla de la angustia de él por su esposa y la búsqueda. Él empieza a buscarla. Y todo el libro transcurre en la búsqueda de él y la angustia de ella. Y en algún momento ella huye del palacio. Y en el momento en que huye del palacio, dice el texto, es encontrada por los soldados la maltratan, incluso hay algunos que sugieren que el texto sugiere algo más en el texto. Y finalmente, en ese intertanto, él aparece, el esposo de ella, que es un campesino, y se encuentran. Y cuando ellos se encuentran, aparece el rey y los observa. Y esa es la ironía de Cantar de los Cantares, que el rey con todas sus mujeres nunca ha logrado vivir lo que vive esa pareja de campesinos. Y en ese texto, y en ese contexto, dice, si alguien diera todo lo que tuviera para comprar ese amor, de verdad lo despreciarían. Y viene el texto que vamos a leer a continuación de Cantares 8:6, donde se expresa el verdadero sentido de la sexualidad y se muestra qué es lo que significa la sexualidad. En la Reina Valera del 60 lo traduce de esta forma: porque fuerte como la muerte es el amor y duros como el Seol los celos, sus brasas son brasas de fuego, potente llama. Lamentablemente el texto no está bien traducido. La traducción correcta nos da otra versión y vamos a leer la otra versión. En este caso la Biblia de Jerusalén lo traduce correctamente. ¿Cómo lo traduce la Biblia de Jerusalén? Dice, saetas de fuego, sus saetas una llama ¿de quién? De Yahvé. ¿Qué es lo que te está diciendo el texto? ¿De dónde viene ese amor que ellos tienen? De Dios. De Dios, de Dios. En el clímax del libro, ¿qué es lo que hace el autor del texto de Cantar de los Cantares? Recordarnos que la sexualidad es un don que proviene directamente ¿de quién? De Dios. De Dios, de Dios. Dios es el hacedor de la sexualidad. Dios es quien nos ha provisto la sexualidad. Por lo tanto, nosotros podemos vivir la sexualidad dentro de un contexto sano si entendemos que la sexualidad es un don de Dios. Recapitulemos entonces. Antes de que hagas esa. Es bueno y es uno de los propósitos también invitarlos a despertar en ustedes el interés de leer, Cantar de los Cantares bien, con detención,
sacándose algunos mitos que se han transmitido para que descubran lo que nosotros hemos descubierto en ese libro, que es muy hermoso, está lleno de sensualidad, mucho de relación de pareja, y los invitamos para que ustedes les entre la curiosidad y vayan a estudiarlo. De hecho, nos anunciaron que 3ABN va a hacer un compacto de todos los programas que hicimos de Cantar de los Cantares para poder distribuirlo, porque hay mucha gente que lo pide. Ahora, sería interesante que hicieran lo que dice Mary, leer. Ahora leer con otros ojos Cantar de los Cantares y darse cuenta de que hay algo hermoso que está transmitiendo, que es la hermosura de la vida sexual vivida en el contexto del matrimonio. La sexualidad es buena, la sexualidad es deseable en sí misma, la sexualidad es un don de Dios, la sexualidad es para ser vivida en el contexto del matrimonio, la sexualidad es para parejas heterosexuales. Son principios importantísimos. Si logramos vivirlo, vamos a vivir una vida plena. Fíjense que en el texto bíblico da tres elementos en Génesis 2:24 para que crezca un buen matrimonio. El primer elemento es, una pareja tiene que cortar. ¿Con quién? Con padre y madre. El segundo elemento, tiene que unirse. Y dijimos que el unir tiene que ver con el amor. Y el tercer elemento, tienen que ser una sola carne, y se refiere a la relación psicosexual, porque no se relacionan cuerpos, se relacionan personas con su mente y su cuerpo. Estamos hablando de seres integrales. Ahora fíjense la hermosura de la Escritura. Nos presenta tres elementos claves, tres elementos importantísimos. Están dentro de un contexto clave para entender. Ahora, lamentablemente, nuestro mundo ha tergiversado las cosas. La gente piensa de que una persona sana puede formar una pareja solamente teniendo relaciones sexuales y cree que la sexualidad es todo, pero la sexualidad es una parte. También necesitamos el compromiso social, también necesitamos el compromiso emocional, y es ese todo, esa conjunción donde se conjuga el compromiso social, el compromiso emocional y el compromiso físico, psicológico, el que hace la armonía de un matrimonio. No es un solo aspecto. Lamentablemente, por las telenovelas, por las películas, porque el cine también ha transmitido mucha de esta mala información, por las novelas rosas y por una cantidad de malas informaciones que hemos recibido, hemos transmitido la idea de que simplemente el matrimonio es un aspecto nomás. Claro, o ni siquiera debe existir matrimonio para llegar a la sexualidad. Bueno, de hecho, en algunos casos se está transmitiendo esa idea, que es una idea deformada y que no tiene sentido. La sexualidad está dentro de un contexto. Está dentro de un contexto no solamente de una pareja casada, sino está dentro del contexto del amor, de una pareja que se ama, y está dentro del contexto del matrimonio. Es una pareja que ha cortado con su familia de origen para formar un núcleo nuevo. Es decir, la sexualidad, y fíjense que en el texto es lo tercero que se menciona. Si para que la sexualidad se desarrolle de manera armoniosa, ¿qué es necesario primero? Haber cortado con padre y madre, ser independientes, tener criterio de adulto para tomar una decisión y comprometerse socialmente. ¿Qué es segundo? Amarse. Claro. Si no hay amor, la sexualidad no puede expresarse de manera adecuada. Por lo tanto, cuando esos dos elementos previos están, entonces la sexualidad se vive de una manera plena. Es como un broche de oro. Es como el broche de oro que completa todo el cuadro. Ahora, si sacamos estos elementos y los estudiamos, los analizamos, los vivimos de manera independiente, aislados, O se llega al matrimonio por otra vía. entonces terminamos por echar a perder el diseño de Dios. El diseño de Dios es muy claro. Y arruinamos nuestras vidas. Y nos hacemos infelices por decisión propia. Y desde esa perspectiva echamos a perder algo que es hermoso y lo convertimos en algo que Dios no quiere. Es como la ilustración que yo les ponía el primer día. El arquitecto hace un diseño y viene el albañil y dice, no me gusta esta ventana, la voy a cambiar. Y viene el constructor y dice, este pilar no me gusta, lo voy a cambiar. Y finalmente se echa a perder. Chile es un país que tiene muchos temblores y muchos terremotos. En Chile tenemos cada 5 años un terremoto fuerte. Y en Chile existe un dicho. Cuando se termina de construir una casa, la gente dice, bueno, vamos a ver si aguanta el temblor. O el terremoto. Claro, o el terremoto. O sea que la casa está bien construida después del temblor. Antes no sabemos. Ahora, hubo un terremoto hace algunos años, nosotros estábamos viviendo en Chile, y
Es muy raro que cuando hay terremotos en Chile se caigan edificios, porque la mayoría de los edificios son antisísmicos. Pero se cayó uno en Viña del Mar. Se vino abajo un edificio y se empezaron los juicios, porque no es común que se caiga un edificio. Y empezaron todos los juicios y empezaron a analizar qué pasó y de pronto descubrieron que la culpa de por qué se cayó el edificio fue del constructor. Porque el constructor empezó a robar y empezó a poner no la cantidad de cemento que tenía que poner, no la cantidad de arena, que alteró las mezclas, alteró el diseño. Y cuando vino el remesón, el edificio se vino abajo. Alteró las indicaciones. Alteró las indicaciones del arquitecto. Entonces, si hubiera respetado las instrucciones del arquitecto y hubiera construido el edificio con los materiales adecuados y la manera que correspondía, entonces habría venido el temblor y el edificio se mantiene en pie. Tomemos la misma ilustración y apliquémosla para el matrimonio. Si seguimos las instrucciones de Dios, si vivimos dentro del diseño de Dios, si hacemos lo que Dios nos ha pedido, cuando venga la crisis, cuando venga el remesón, el matrimonio se va a mantener estable. Pero si no seguimos las instrucciones de Dios, entonces la cosa no funciona. Hoy día me llegó una pregunta que aprovecho de contestarla. Me dice una señora, me casé porque me obligaron a casarme, porque estaba embarazada. Nunca quise casarme, pero me casé. Soy una mujer infeliz. Mi esposo es infeliz. Ni él vive feliz, ni yo vivo feliz. Y nos mantenemos casados de manera infeliz porque tenemos un niño que nos ata. Y me da mucha pena cuando recibo ese tipo de preguntas, porque no es ahora que me hacen esa pregunta, muchas veces he recibido una pregunta parecida. Qué triste, el matrimonio no es así. Podríamos evitarnos tantos dolores, tantas aflicciones si vivimos el diseño de Dios. Los planteamientos que la Biblia hace, el diseño que Dios ha establecido, no es para que seamos infelices, es para que seamos plenos, para que hagamos las cosas bien. Ahora, quiero terminar con una voz de esperanza para los que se equivocaron. Eso es importante porque no todo está acabado. Ahora, si alguno de ustedes se comió la torta antes del cumpleaños o no hizo las cosas como correspondía, la Biblia nos da esperanza. Y hay una gran esperanza. Yo escribí una novela sobre un personaje bíblico que a mí me impresiona mucho. ¿Se acuerdan de Rahab? ¿Quién era Rahab? ¿Quién era Rahab? No, van a cambiar el discurso. La próxima vez que les pregunten no digan lo que dijeron porque no saben. Lo que dijeron eso es porque no estudian la Biblia. La próxima vez que les pregunte quién es Rahab van a decir lo siguiente. Rahab es la abuela de Jesucristo. La esposa de un príncipe. Cambien el chip. Rahab es la abuela de Jesucristo. Lean la Biblia, no lo inventé yo, está en Mateo capítulo 1. Es la abuela de Jesucristo. Si Rahab, habiendo sido una prostituta, fue rescatada y restaurada para convertirse en la abuela de Jesucristo, todos nosotros tenemos esperanza. Amén. Cualquier persona que se haya equivocado puede ser transformada. Yo no creo que Rahab ni en sus mejores sueños se imaginó que alguna vez iba a estar en la genealogía de Jesucristo como la abuela del Mesías. Y es la abuela del Mesías. Y qué hermoso, porque eso nos da esperanza. Te equivocaste, no te desesperes. Porque si te equivocaste, tienes esperanza. Porque Rahab es nuestra esperanza. Ella fue redimida, fue rescatada, cualquiera de nosotros puede ser rescatado. La sexualidad es un don de Dios hermoso. Te equivocaste, haz todo de nuevo con la gracia de Dios y puedes vivir de manera plena. Tenemos que aprender que era Dios que nos podamos orientar, podamos ser guiados, podamos vivir nuestra vida matrimonial como Dios quiere que lo vivamos. Queremos invitarlos en los diferentes países donde nos ven para encontrarnos nuevamente mañana en directo para ver nuevamente y estudiar nuevamente un tema diseñados para amar. Hay mucho más que aprender. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe donde quiera que estén.